como nosotros vayamos exponiendo nuestro corazón delante del Señor, así mismo el Señor nos va a hablar a través de su palabra, pues la palabra del Señor es viva y eficaz, como le decía al principio. Y Dios dice su palabra, mi amado hermano, cuando vemos, por ejemplo, en Hebreos 1:1, nos damos cuenta de que Dios nos ha hablado de muchas maneras, ¿verdad? Mire lo que dice ahí, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo el Señor ya venía hablando a nuestros corazones y de muchas maneras. O sea que Dios, mi amado hermano, nos habla a través de cómo Él quiere hablarnos para que nosotros entendamos. O sea, Él nos habla de muchas maneras, pero por eso le digo, cuando entendemos, cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que esa palabra, mi amado hermano, viene a tomar vida en nuestros corazones. Y más en estos últimos tiempos, ¿va? Como sigue hablando y diciendo aquí la palabra, en estos últimos días somos aquellos, mi amado hermano, que tenemos ese privilegio y esa oportunidad de estar viviendo los últimos días. ¿Cuántos lo creen? Todos nosotros ya estamos viviendo los últimos días. Entonces el Señor nos sigue hablando en estos últimos días y más ahora, mi amado hermano, que sabemos que el tiempo del Señor se acerca, ¿verdad? Entonces dice aquí, por ejemplo, mire lo que dice. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces el Señor, mi amado hermano, nos viene hablando, el Señor Jesús nos viene hablando acerca, mi amado hermano, del poder y de la manifestación que Él nos quiere enseñar a través de su palabra. Vea, porque por ejemplo, mire aquí cómo nos habla esta palabra, y es ahí donde yo quiero, mi amado hermano, de que empecemos a analizar el mensaje, ¿verdad? Dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Quién es heredero de todas las cosas? Su Hijo, o sea, Cristo. Cristo es el heredero de todas las cosas, mi amado hermano, pero mire lo que ponía, o lo que dice ahí la palabra. Por medio de quién se hizo también el universo. Entonces, ¿de quién es el universo? ¿Quién tiene el control? ¿De quién es el universo? Del Hijo. Entonces, note, mi amado hermano, que cuando nosotros hablamos del universo, nos damos cuenta, mi amado hermano, de que somos finitos a la par de la gracia y la misericordia del Señor, ¿va? Porque imagínese siendo Él el dueño del universo entero. ¿Verdad? La pregunta sería, mi amado hermano, ¿por qué puso el Señor la mirada en un punto que es tierra, ¿va? ¿Cómo el Señor puso la mirada de misericordia sobre aquellos que están en ese punto tierra? ¿Verdad? Porque imagínese siendo Él el dueño del universo, en quien se hizo el universo a través de Él. Dice ahí, mire, mi amado hermano, Él nos sigue hablando de muchas maneras, o sea que también nos va a hablar acerca, mi amado hermano, del universo. ¿Verdad? Imagínese lo que sigue diciendo en este otro libro, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Mire, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Mire, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿cómo la palabra del Señor nos habla? ¿Cómo la palabra del Señor nos muestra el poder que se le ha dado al Señor Jesús? ¿Verdad? Y cómo dice la palabra, mi amado hermano, que Él siendo el Hijo de Dios, semejante a Dios, se hizo semejante a nosotros, se despojó de todo lo que Él tenía cuando estaba con el Padre y se hizo semejante a nosotros, semejante a hombre. ¿Verdad? Dejó toda su deidad, dejó todo su poder, mi amado hermano, y vino a hacerse, a compararse como nosotros. O sea que la pregunta sería, mi amado hermano, si el que hizo el universo, si el dueño del universo, de todas las cosas que existen, tanto en los cielos como en la tierra, y aún debajo de ella, mi amado hermano, ¿qué mirará en nosotros, va? O sea, ¿por qué el Señor Jesús decidió dejar todo eso para hacerse semejante a nosotros y venir a morir, a humillarse, para que nosotros, mi amado hermano, tuviéramos vida, para que nosotros pudiéramos gozar de las bendiciones que el que hizo el universo nos quiere dar? O sea, nuestra mente, como le repito, se queda corta a nosotros empezar a analizar eso, pero a través de la palabra nos damos cuenta, mi amado hermano, que donde nosotros estamos, en el camino donde nos pusieron, es una bendición. Yo no sé si usted lo cree, pero realmente es una bendición, mi amado hermano, el poder saber de que a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, Dios tiene puesta la mirada en nosotros, el que hizo el universo. Vean, no el que hizo, mi amado hermano, una sola cosita, sino el universo. Y cuando usted mira el universo, mi amado hermano, hay multiformas.
¿verdad? Donde podemos ver otros planetas, podemos ver estrellas. Hermano, nuestra mente se queda corta. Cuando nosotros empezamos a analizar esto, mi amado hermano, nos damos cuenta de que no hay pretexto de que el ser humano diga no existe Dios. ¿Verdad? No hay pretexto de poder decir que esto se hizo a través de un bombazo, ¿va? Como dicen muchos, ¿va? Esto se creó, ¿va? El hombre se creó a través de un bombazo, ¿va? De un Big Bang, dicen, ¿verdad? No hay, mi amado hermano, razón de que el ser humano diga todo resultó de la nada, no, porque todo lo que nosotros vemos, todo lo que nuestra mente, nuestros ojos alcanzan a ver fue creado por el Dios que tuvo misericordia de nosotros. Entonces dice la palabra, por ejemplo en Romanos, en el capítulo 1 y 20 dice, porque desde la creación del mundo, ya hablando mi amado hermano de aquí, sus atributos, mire, invencibles o invisibles, perdón, su eterno poder y divinidad, dice ahí, se han visto con toda claridad. Entonces se dan cuenta cómo la palabra de aquí, la palabra del Señor nos habla que la creación del mundo, vea, mire, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. ¿Para qué dice ahí? Siendo entendidos por medio de lo creado, o sea que en aquel día nadie va a poder decir, mi amado hermano, que todo fue hecho, como le repito, de la nada. Ningún ser humano tiene el aqueo de poder decir, mi amado hermano, que no existe Dios, porque mire lo que dice ahí, de manera que no tienen excusa en aquel día. Entonces todo el universo fue creado y fue hecho para mostrarnos el poder del Señor. Entonces cuando usted mira, por ejemplo, ahora la tecnología nos muestra cómo, mi amado hermano, puede ir uno más allá a través de fotos, a través de videos. Uno puede ver la creación de Dios. Como le digo, tal vez nosotros no podemos ir a esos lugares porque no estamos preparados para eso. Pero sí, mi amado hermano, podemos ver la grandeza, todo lo creado por el Señor en sus manifestaciones. Vea, entonces cuando nosotros, mi amado hermano, podemos ver eso, nos damos cuenta que había un hombre, en la cual dice la palabra que se hizo conforme al corazón de Jehová. Nos damos cuenta, mi amado hermano, que había o existió un ser humano que se hizo semejante al corazón del Señor, pero era semejante a nosotros, con debilidades, con errores, con faltas. Pero él reconocía, mi amado hermano, el darle el poder al Señor, porque cuando él, mi amado hermano, empezaba o levantaba su vista y él empezaba, mi amado hermano, a admirar todo lo creado por Dios, de su corazón venía una pregunta, ¿va? Y él decía, mi amado hermano, si hacía él esta pregunta, mire, hablando el rey David, ¿va? Cuando veo el cielo, la luna y las estrellas que tú creaste. Entonces imagínese, mi amado hermano, cómo él podía contemplar todo, ¿va? Yo no sé si a usted le gusta contemplar lo creado por Dios. No sé si a usted le gusta contemplar, mi amado hermano, tal vez una flor. No sé si a usted le gusta contemplar tal vez las estrellas, los cielos. ¿Verdad? Usted, a lo mejor usted, mi amado hermano, le gusta contemplar lo grande, pero en lo pequeño también el Señor se glorifica. ¿Verdad? Imagínese, bueno, a mí me gusta ver mucho los animalitos, los insectos. No sé si usted le ha puesto atención a los insectos, pero usted se da cuenta que cada cosita que tienen los insectos, mi amado hermano, está a su punto. Esa es una creación en la cual, mi amado hermano, no podemos decir que se hizo de la nada. Hubo un creador ahí. Entonces el Señor nos habla de muchas maneras y el rey David lo decía. Cuando veo el cielo, la luna y las estrellas que tú creaste, mira ahí dándole la honra al Señor, reconociendo de que Él había hecho todas las cosas. Era un hombre semejante a nosotros, como le repito, con debilidades, con errores, como nosotros también, pero Él sabía contemplar, Él reconocía la grandeza del Señor. Y sigue diciendo, aquí, sigue hablando y dice, mire, me pregunto, Él se hacía esa pregunta. No sé si usted se ha hecho esa pregunta a veces, ¿va? ¿Cómo el Señor, mi amado hermano, siendo un Dios todopoderoso, un creador, por qué puso la mirada en nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para que el Señor hubiera tenido misericordia de cada uno de los que estamos aquí?
Dice aquí, me pregunto, ¿por qué los seres humanos somos importantes para ti? Él hacía esa pregunta, ¿va? Mire, ¿por qué te acuerdas de nosotros y por qué te ocupas de nosotros? O sea que cuando nosotros miramos, mi amado hermano, David reconocía de que el Señor se ocupaba de cada uno de los que estamos aquí. Cada uno de los que estamos aquí, mi amado hermano, el Señor ha tenido el cuidado, ha tenido, mi amado hermano, la precisión de cuidar de nosotros, de nuestras familias, de todo lo que nos rodea, siendo Él el creador de todo. O sea, David reconocía eso y él se hacía esa pregunta. Entonces, mi amado hermano, nuestro corazón tendría que analizar, ¿va? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para que el Señor haya tenido misericordia? Para que el Señor nos haya rescatado, para que el Señor haya puesto eternidad en nosotros, para que el Señor, mi amado hermano, de cierta manera haya puesto en nosotros esa gracia y misericordia. Que yo recuerde, yo no hice nada para ganarme eso. Al contrario, dice la palabra que yo era enemigo de Dios. Y sin embargo dice que yo, siendo enemigo de Él, Él tuvo misericordia de mí, me llamó, me alcanzó y me está restaurando. Al igual, mi amado hermano, que cada uno de nosotros. Pero por eso el Señor nos quiere dar a conocer a través de su palabra su poder, su manifestación y lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero Él lo hace a través de todo lo que nos rodea. Siempre el Señor nos va a hablar. Siempre, de muchas maneras el Señor nos va a estar hablando, como mirábamos anteriormente. El Señor, habiendo hablado de muchas maneras, ahora en estos últimos días nos habla a través de su Hijo. Y todo lo creado fue hecho para Él y por Él. ¿Por quién? Por Cristo. Y Cristo, mi amado hermano, está dentro de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Entonces, mi amado hermano, ese creador está dentro de nosotros. Es una bendición que nuestro cerebro, como le digo, se queda corto, ¿verdad? Entonces, cada vez que leemos y entendemos la palabra, Dios siempre nos da un mensaje en todo y nos enseña su gracia y su misericordia en todo. Donde usted mire, mi amado hermano, donde usted alce su voz, aún mientras usted está durmiendo, el Señor le está mostrando su grandeza y su misericordia de muchas maneras. El Señor muestra su gracia y misericordia. Pero el Señor ponía algo en mi corazón, en la cual nosotros, mi amado hermano, al entender esto, creo que tendríamos que darle la honra al Señor, ¿verdad? Podemos entender que en el lugar donde Dios nos puso, aquí en la tierra, se puede ver el poder manifestado de 4 maneras y en diferentes formas. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, mi amado hermano, cómo el Señor manifiesta su poder en el ser humano, porque el plan del Señor es de que todos aquellos, mi amado hermano, lleguen al conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan en el cual Él dijo: voy a enviar a mi Hijo, ¿verdad? Para que sean salvos. Entonces el Señor se manifiesta, mi amado hermano, siempre mostrando misericordia de 4 maneras. Entonces mire el poder manifestado del Señor en el número 4. Cuando hablamos de 4, acuérdese que estamos hablando de un equilibrio, ¿verdad? Cuando usted mira algo que necesita un equilibrio, siempre va a haber 4 formas. ¿Verdad? Por ejemplo, usted mira esa silla, tiene 4 patas. Si tuviera 3 nos caemos, si tiene 2 no se puede sentar. Una mesa tiene 4 patas. Para que nosotros tengamos un equilibrio necesitamos 4 formas. Y el Señor nos muestra 4 formas que Él, mi amado hermano, puso en la tierra. Acuérdese que el Señor hablando de muchas maneras. Entonces el Señor, por ejemplo, manifestando su poder en el número 4, por ejemplo, podemos nosotros analizar esto. Este es lo que el Señor ponía en mi corazón. 4 formas en las que Dios nos habla o en las que Dios habla. Entonces nosotros, al ser entendidos en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, eso tendría que ser para nosotros, mi amado hermano, un mensaje en la cual el Señor nos está trasladando su poder y su gracia en cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a analizar esto, nos damos cuenta, por ejemplo, mi amado hermano, que cuando analizamos cómo Dios nos muestra su poder, uno de ellos lo podemos ver a través del número 4. Por ejemplo, 4 esquinas crean la tierra: el norte, el sur, este y oeste. Hay un equilibrio ahí. Ahí hay un número 4. Por ejemplo, este otro: 4 estaciones crean un año.
el otoño, el invierno, primavera y verano. Eso nosotros, por ejemplo, en este estado lo podemos nosotros ver claramente, ¿va? Nosotros gozamos, por ejemplo, de estas cuatro formas, en las cuales, mi amado hermano, son estaciones que el Señor ha marcado, siempre con el número 4, otoño, invierno, primavera y verano. Otra de las formas que podemos nosotros analizar aquí es, por ejemplo, el día se compone de 4 divisiones, ¿verdad? Nos habla, mi amado hermano, de mañana, tarde, o sería mañana, mediodía, tarde y medianoche. 4 formas, 24 horas, cada 6 horas se marca un tiempo, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que aquí el Señor también nos habla a través de eso. Cada uno de esos tiene un mensaje, pero yo le quiero trasladar otra forma. Por ejemplo, 4 grandes elementos de las que se compone el mundo: tierra, fuego, aire y agua. De eso se compone la tierra. Eso está aquí entre nosotros, entre el globo terráqueo, podemos decirlo. De estas 4 formas se mueve la tierra, ¿verdad? También podemos nosotros analizar eso, que por eso David, mi amado hermano, al entender esto, él se preguntaba y le decía al Señor: ¿por qué los seres humanos somos importantes para ti? O sea, ¿por qué el Señor ha formado todo eso? ¿Por qué el Señor ha hecho todo eso, mi amado hermano, para que nosotros disfrutemos de esas bendiciones? Póngase usted a analizar. Por ejemplo, cuando usted mira en el capítulo 1 de Génesis, usted se da cuenta que dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y luego el Señor dice que Él empezó a hacer todo nuevo por medio de la palabra. Y usted se da cuenta todo lo que Él hizo. ¿Verdad? En 5 tiempos el Señor hizo todo, compuso toda la tierra. Y mi amado hermano, en el número 6 usted se da cuenta que entonces puso al hombre, a una pareja, al hombre y la mujer. Pero primero preparó todo para que ellos gozaran, para que ellos gobernaran. Vean, entonces, mi amado hermano, el Señor todo lo que hizo aquí en la tierra, todo el orden que Él hizo cuando estaba desordenado y estaba vacío, Él lo volvió a hacer todo por amor a nosotros, por amor al ser humano. Porque ahí nos puso a nosotros, ¿verdad? Para que disfrutáramos de esa bendición, pero siempre con un equilibrio, como le digo, en el número 4. ¿Verdad? Por ejemplo, volviendo a analizar esto, la palabra nos muestra que Dios creó todo esto en el 4º día de la creación. Mire este secreto, porque todo lo que vimos anterior, el Señor lo hizo en el 4º día. Vea, usted se da cuenta en el capítulo 1 y 14 de Génesis, cómo el Señor hizo todo eso en el 4º día. Mire lo que dice aquí, lo que vimos anteriormente y mucho más, ¿va? Después Dios dijo: mire, que haya luces en el firmamento del cielo para poder así separar el día de la noche y para que sirva para señalar los días, los años y las festividades. Desde ahí mire el Señor marcando tiempos, señales, años, días, meses. Desde ahí el Señor empieza, mi amado hermano, a marcar algo, porque por la palabra se ordenó y por la palabra se hizo, pero por amor a nosotros. Entonces el Señor ahí da una palabra y Él empieza a hablar, ¿va? Y Él empieza a crear. Que estas luces estén en el firmamento para alumbrar la tierra, y así sucedió. Lo que Él decía, eso sucedía. Pero me llamaba la atención, mi amado hermano, y no sé si usted comparte esta idea conmigo, pero dice que el Creador, el Padre o Dios Creador, Él decía que se hicieran las cosas y se hacían. Como quien dice, Él estaba, mi amado hermano, digámoslo así, parado, y Él decía: bueno, yo quiero que se haga, por ejemplo, una taza. Entonces se hacía por la palabra. ¿Y quién hacía eso? ¿Verdad? Porque todo fue hecho por Él y para Él, y en Él se hicieron todas las cosas. Entonces desde ahí, mi amado hermano, podemos ver de que ahí estaba la triunidad, ¿va? Del Todopoderoso. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando, ¿va? Porque aquí mire lo que dice, ¿va? No sé si usted comparte eso conmigo, pero mire, después Dios dijo, pero ¿a quién le dijo? ¿Verdad? Que hayan luces en el firmamento del cielo para poder así separar el día de la noche y para que sirvan para señalar
los días, los años y las festividades. Y mire, que estas luces estén en el firmamento para alumbrar la tierra. Y sucedió. Se cumplió lo que él dijo y se hizo lo que él dijo. Dios hizo dos grandes luces, ¿verdad? La más grande para gobernar el día y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Entonces mire todo lo que se va haciendo en el cuarto día. O sea, qué secreto o qué misterio haber ahí en el número 4. ¿Va? Sigue hablando aquí, va. Dice, luego puso estas luces en el cielo para darle iluminación ¿a qué? A la tierra. Y dice, mire, para que las dos gobernaran, una durante el día y la otra durante la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba muy bien y bien esto que había hecho. O sea que él, como quien dice, bueno, sí está bien que se quede así, va. Se da cuenta que él supervisaba lo que se hacía, va. Entonces dice aquí, ya en esta, luego llegó la tarde y después la mañana. La pregunta sería entonces, ¿dónde empieza el día? No empieza en la mañana, sino en la tarde. Porque siempre empieza, no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando usted lee, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, siempre va a hablar tarde y mañana. O sea, el día empieza en la tarde, según la palabra, no según nuestros pensamientos humanos. ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta que dice que luego fue la mañana. Eso fue el cuarto día. En el cuarto día se hizo todo lo que leímos ahí. El firmamento. Por eso decía eso David, ¿va? Cuando veo la luna, el sol y las estrellas, ¿va? Digo yo, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes, dice en otra versión, ¿va? Para que tengas de él misericordia. ¿Qué somos nosotros? Si mire el Creador, mi amado hermano, que tenemos como Padre, es un Dios todopoderoso, ¿va? ¿Qué vio el Señor en nosotros? Y así todavía nosotros somos rebeldes, ¿va? Y así todavía nosotros decimos, otro día te busco, otro día voy a hacer tu voluntad. Cuando nos damos cuenta que el Señor en su misericordia, mi amado hermano, nos muestra ese poder. Ahí podemos ver nosotros la creación del Señor. El universo, todo lo que se hizo fue hecho por Él, por el Señor Jesús y para Él. Entonces a Él es toda la gloria y toda la honra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora mire este otro. El número 4 tiene un mensaje para el cristiano, porque también se ve cómo el Señor sigue hablando por el número 4 para estos últimos tiempos. El Señor habiendo hablado de muchas maneras, ahora en estos últimos días nos habla a través de su Hijo. Entonces, como le repito, al principio vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, ¿verdad?, que se hicieran las cosas, que hubiera un orden, y puso al hombre. ¿Verdad? O sea, ordenó la tierra, preparó la tierra para que nosotros habitáramos en ella, para que gobernáramos, para que gozáramos de sus bendiciones. Pero también va a venir un día, mi amado hermano, donde también todo esto se va a destruir, porque también está dicho en su palabra. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor no, esa va a permanecer. Entonces todo esto, mi amado hermano, todas estas bendiciones, toda esta belleza que nosotros podemos gozar, un día se va a acabar. ¿Verdad? Entonces todo esto, mi amado hermano, tiene un principio y tiene un fin aquí en la tierra. Pero nosotros no tenemos, digámoslo así, un fin, sino que nosotros tendríamos que tener, mi amado hermano, el aqueo de que vamos a vivir eternamente al lado de nuestro Padre. Esa sería nuestra meta final, como lo he dicho varias veces, ¿va? Entonces, por ejemplo, mi amado hermano, cuando ahora miramos el número 4, pero ahora es con otro propósito. El número 4 lo vimos para que, mi amado hermano, de cierta manera gozáramos de las bendiciones y pudiéramos ver el poder manifestado del Señor. Ahora vemos el 4 de otra manera. Por ejemplo, en Apocalipsis hay 4 ángeles y se dice que estaban parados en los 4 rincones de la tierra, pero ¿para qué? Para destrucción. Entonces, como estamos hablando de los últimos días, mi amado hermano, este tiempo no está tan lejano. Entonces, Dios hablando de muchas maneras, ahora nos habla en estos últimos días a través de su Hijo. Y nos dice, mi amado hermano, que su venida está pronta. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo ahora, todo esto se va destruyendo poco a poco. La tierra, la humanidad,
todo lo que se creó, mi amado hermano, con un propósito, se está prácticamente destruyendo, porque también viene el momento de que nosotros vamos a ser redimidos. Entonces todo esto se va a acabar. Entonces hay algo establecido en la palabra que pronto viene. Hay algo establecido. Por ejemplo, aquí nos habla, mi amado hermano, cuando ya sea la gran tribulación. Ahí nos está hablando de estos 4 ángeles que están en las 4 esquinas. Digamos que está en el norte, en el sur, este y oeste. Ahí están las 4 entidades, 4 ángeles. Mi amado hermano, que cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Apocalipsis, nos damos cuenta de que ellos tienen el poder para retener el aire. Imagínense, sea que el aire sopla de los 4 puntos cardinales. Acuérdese que el Señor dice, por ejemplo, le decía a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Entonces dice que él empezó a dar la palabra profética y dice que empezó a decir que soplara el aliento de vida, el aire de los 4 puntos cardinales. ¿Para qué? Para los huesos secos. Otra vez un número 4. Siempre el Señor nos habla, o sea que aquí nos habla de estos 4 ángeles. Después de esto vi a 4 ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra. Y mire el poder que se les había dado. Ellos detenían los 4 vientos de la tierra para que ninguno soplara en ella, ni en el mar, ni en ningún árbol. Imagínense cómo va a ser ese día. Si nosotros con un minuto, tal vez que no tengamos de aire, mi amado hermano, sentimos morirnos, y ahí se les dio autoridad a ellos para que retuvieran el aire. Imagínense, no va a haber aire en ese momento en el mar, ni en ningún árbol. Todo va a estar seco, digámoslo así. Va a ser tremendo eso, mi amado hermano. Ese es el poder manifestado también. Ay de aquel día, el día grande y terrible del Señor. Aquí es parte de ese día grande y terrible, hablándonos siempre del 4. También nos habla aquí, por ejemplo, en el Apocalipsis hay 4 jinetes que cabalgan la tierra. Esos 4 jinetes ya están cabalgando la tierra, ya se están moviendo. Entonces ellos tienen autoridad, tienen potestad, mi amado hermano, para que se apresure el tiempo para la venida del Señor. En su momento esos 4 jinetes van a terminar su trabajo, digámoslo aquí en la tierra. Entonces se van a manifestar de una manera más poderosa todavía, porque han venido cabalgando durante estos años. Usted más o menos ya ha oído de los 4 jinetes que están cabalgando la tierra. También nos habla que hay 4 criaturas en el trono, ¿verdad? Imagínense estas 4 criaturas que están en el trono. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía el rostro como de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Esos están en el trono de Dios. 4 entidades que podemos ver ahí. ¿Verdad? Que nos habla también de las manifestaciones del poder del Señor, pero eso lo estamos viendo allá en el cielo. También podemos nosotros analizar esto. Podemos entender que Dios nos habla de muchas maneras, para que entendamos que el propósito del por qué el Señor hizo todo esto es que regresemos a la casa del Padre, y para que no haya excusa en el día del juicio. Ese es el propósito del Señor. ¿Verdad? Porque el Señor no nos envió aquí a la tierra, mi amado hermano, a que solo la pasemos, a que solo vivamos, sino que nos mandó con un propósito aquí. Por eso nos muestra su poder, ¿verdad? Para que en aquel día, cuando todos seamos presentados ante el tribunal, mi amado hermano, no haya excusa delante de Él y no podamos decir, no existía Dios. No, el Señor se manifestó de muchas maneras al ser humano, más a nosotros, Mire, porque desde la creación del mundo, otra vez, sus atributos invencibles, su eterno poder y su divinidad mire, se han visto con toda claridad. No hay excusa. No hay excusa de poder decir no. Yo no puedo entender, yo no puedo ver la creación de Dios. En todo momento el Señor se muestra en la vida del ser humano, siendo entendidos por medio de lo creado. ¿Se da cuenta? Él se da a entender por medio de lo que Él creó, ¿verdad? Y aquí dice de último, de manera que no tienen excusa en aquel día. Cuando todos compadezcamos, tanto aquel cristiano que compadezca ante el tribunal de Cristo,
no tiene excusa de poder decir: Señor, tú no mostraste tu poder en mi vida, porque el Señor se manifestó de muchas maneras a nuestras vidas. Más, mi amado hermano, estando Él dentro de nosotros, teniendo nosotros al Espíritu Santo, no hay excusa para aquel día. Ahora, si nosotros no queremos avanzar, si no queremos, mi amado hermano, de cierta manera dejar todo aquello que no es agradable al Señor, eso ya es cuestión de nosotros, ¿va? Porque el Señor se ha manifestado de muchas maneras a nuestras vidas. No hay excusa, ni para el pecador, ¿va? En aquel día que esté delante del trono del Padre, no va a tener excusa de poder decir: Señor, tú no me hablaste. Porque todos, mi amado hermano, de cierta manera han oído de la palabra del Señor. Todos han oído o han visto el poder del Señor manifestado. Imagínense, mi amado hermano, cómo el Señor muestra su poder en medio de situaciones que han pasado en el mundo. Deja el poder ver, mi amado hermano, cómo un volcán, por ejemplo, hace erupción. ¿Cómo puede haber un terremoto? A Dios mostrando un poder, tal vez para que aquel se arrepienta, ¿va? Entonces, viendo esas manifestaciones, muchos han venido a los pies de Cristo a través del poder manifestado en el Señor, ¿verdad? Porque son llamadas de atención que el Señor hace muchas veces cuando el ser humano no quiere entender por las buenas. ¿Verdad? El Señor muestra su poder de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, mi amado hermano, ahora cuando nosotros empezamos a poner nuestro corazón o nuestra vida delante del Señor, el Señor nos muestra, por ejemplo, 4 manifestaciones de diferentes maneras, tanto en la creación, para que nosotros, mi amado hermano, reconozcamos ese poder, esa gracia, esa misericordia, por lo visto, por lo oído. Podemos ver también y analizar de que el Señor, mi amado hermano, ha decretado que hay un final también para esta tierra, y el Señor va a usar también 4 maneras en las cuales la tierra va a ser destruida. Ahora entonces el Señor nos quiere hablar internamente, nos quiere hablar individualmente, que el Señor, mi amado hermano, quiere hacer una obra poderosa en nosotros, manifestada también en 4 maneras. Ya, imagínense eso, ¿va? También se puede ver que el Señor quiere terminar la obra en nosotros de 4 formas en las que podemos ser transformados. Entonces el Señor muestra también dentro de nosotros individualmente 4 formas para que nosotros seamos transformados. Porque el Señor empezó una obra en cada uno de los que estamos aquí. Y mire cómo el Señor en su misericordia, ¿va? Porque el Señor, mi amado hermano, cuando usted vino y reconoció a Cristo como su Salvador, dice la palabra que ahí nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Mire qué misericordia. Entonces ya fuimos escritos ahí y nos salvaron del lago de fuego. Ya no vamos para allá. ¿Cuántos dicen amén? Ya no vamos para allá. Y de ahí dice la palabra que cuando nosotros creímos, mi amado hermano, y obedecimos, entonces dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esa es la garantía de nuestra redención. Entonces traemos la salvación de Cristo Jesús, traemos el sello del Espíritu Santo, y aparte de eso, mi amado hermano, nosotros nos constituimos como pueblo de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Imagínense qué misericordia. Entonces el Señor nos toma, mi amado hermano, nos sella con su Espíritu Santo. Ahora le pertenecemos a ellos, a Él o a ellos. Por lo tanto, mi amado hermano, cada vez que un cristiano se aparta de los caminos del Señor, el Señor tiene una promesa ahí, que Él dijo, mi amado hermano, que la obra que había empezado en nosotros la iba a perfeccionar. Entonces, cuando un cristiano se aleja, el Señor, mi amado hermano, lo va a llamar. De donde él esté, lo va a jalar otra vez de nuevo a sus caminos, porque Él empezó una obra en nosotros. Entonces Él va a usar 4 formas también, porque está esa promesa. Mire cuántos lo creen. Estoy convencido, mire, de que Dios empezó una buena obra entre ustedes. O sea, no es una obra, sino es una buena obra entre nosotros. El Señor ha empezado algo hermoso en nuestras vidas. Y mire esa promesa. Y la continuará, mire, hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Denle un aplauso al Señor. Pero ahí hay otra cosa, de que Él dice que empezó la obra en nosotros y Él la va a completar. O sea que
como se dice, ceiga como ceiga, el Señor va a terminar la obra en nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo queremos que el Señor termine la obra en nosotros? ¿A la buena o a la mala? Porque aquí hay dos formas que el Señor nos muestra. Dice que Él empezó una obra entre ustedes, y mire lo que dice ahí, y la continuará hasta completarla en el día en que Jesucristo regrese. Ahora entonces nos da a entender la palabra que en estos últimos tiempos hay dos venidas del Señor Jesús. Está la secreta y donde todo ojo le verá. Entonces ahí nosotros podemos participar en una de esas. Porque si nosotros, mi amado hermano, venimos con la primera venida del Señor, la secreta, esa la va a ver solo la iglesia. Entonces dice que el Señor va a venir, va a descender, pero Él se va a quedar en las nubes. Entonces dice que va a venir al sonido de trompeta. Y los muertos en Cristo dice van a resucitar, y nosotros los que estemos vivos, si estamos vivos, vamos a subirnos, vamos a encontrar con Él allá en las nubes. Entonces dice que seremos llevados, seremos arrebatados y seremos llevados al bimá de Cristo. Esa es la venida secreta. Entonces allá, mi amado hermano, nosotros vamos a ser juzgados, y ahí el Señor va a ver si damos la talla o no, si nos quedamos ahí o regresamos a la tierra. Entonces, que el Señor nos guarde, va. Si ya no regresamos, o los que regresan, mi amado hermano, entonces ellos van a ser completados. La obra en ellos tiene que ser completada, porque tienen que dar una talla. ¿Verdad? Porque el trabajo del Señor es que todos alcancemos la estatura de Cristo. Como le digo, ya sea por las buenas o por las malas, pero todos vamos a dar una estatura para estar allá eternamente con el Señor. ¿Verdad? Entonces la otra sería, mi amado hermano, donde todo ojo le verá. Entonces cuando el Señor descienda, dice que todos lo van a ver, y ahí se va a poner sus pies sobre la tierra, pero va a venir a destruir a la bestia, al falso profeta, y a atar al enemigo. Entonces ahí donde todo ojo le verá, mi amado hermano, ahí van a haber muchos cristianos que van a pasar al milenio con el Señor, pero van a sufrir. Entonces yo no quisiera estar ahí, yo quisiera estar en la venida secreta y quedarme allá. Pero como le repito, la obra que el Señor empezó en nosotros, Él la va a terminar. Pero la va a hacer de 4 maneras, entonces ya depende de nosotros, va. El Señor puede terminar la obra a través de 4 formas en las que podemos ser transformados si perseveramos. Entonces, por ejemplo, el Señor a todos nosotros, mi amado hermano, el Señor nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a analizar estas 4 formas, una sería transformados por oír la palabra, por la obediencia. Usted y yo somos transformados y alcanzamos una estatura, una madurez por la obediencia, por oír la palabra. Pero es que lamentablemente nosotros, mi amado hermano, nos cuesta. Le digo porque nosotros nos hablan por la palabra, nos hablan por las buenas. No. Entonces a veces nos tienen que jalar del pescuezo para que entendamos. Pero en parte sí obedecemos, porque mire, yo lo miro bendecido a usted. Entonces en parte sí obedecemos la palabra, pero en parte a veces nos cuesta. Pero mire la bendición, la transformación que hay, mi amado hermano, por oír la palabra. Y como le digo, nosotros nos comparamos, mi amado hermano, a cuando empezamos en los caminos del Señor, cómo veníamos. Y cómo la palabra del Señor ha venido transformando nuestras vidas. Cómo la palabra del Señor nos ha venido bendiciendo. Cómo la palabra del Señor ha venido quitando de nosotros maldiciones. Pero todavía nos falta poner atención más a la palabra para que seamos transformados aún más, hasta que alcancemos una estatura. Pero la primera forma como el Señor nos habla va a ser a través de su palabra. Cuando la obedecemos, mire lo que pasa, mire las promesas que el Señor nos da. Dice en 1 Reyes 11:38, si prestas atención a lo que te digo, pues mire cómo llama la atención el Señor, cómo nos habla a través de su palabra, y nos dice, si sigues mis caminos. Una es, mi amado hermano, si prestamos atención a lo que Él nos dice a través de su palabra, a través de sus siervos, a través de un mensaje, a través de un consejo. Si ponemos atención a lo que Él nos dice,
y seguimos sus caminos, o sea que nos da un consejo, nos habla la palabra, entonces obedecemos según lo que Él nos ha dicho, o sea, seguimos sus caminos y hacemos todo lo que, mire, yo considero, todo lo que el Señor considera que está bien, no lo que nosotros humanamente consideramos que está bien. Porque a veces nosotros consideramos de que lo que estamos haciendo es agradable al Señor. Pero no sabemos, mi amado hermano, muchas veces que estamos nada más en una voluntad permitiva, no en la voluntad perfecta de Dios. Entonces a veces el Señor por misericordia nos dice, bueno, hacelo, pero no está en mi voluntad, no está en mi agrado. Pero cuando estamos en el agrado del Señor, ahí hay bendición en nosotros. Entonces a veces estamos en un momento permitivo del Señor, pero ahí dice, si haces todo lo que yo considero correcto, entonces ahí viene el entonces, ahí viene la bendición. Si obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo mi siervo David, ahí viene mire, entonces siempre estaré contigo. Entonces si hay obediencia en la primera, al oír la palabra, si estamos nosotros caminando en lo que el Señor nos dicta, mi amado hermano, entonces siempre estará con nosotros. Establecerá un pacto para nosotros y para los que vienen, para nuestros hijos y los que vienen atrás de nuestros hijos. O sea, hay promesa, hay bendición, hay misericordia mostrada sobre nosotros y nuestras generaciones. Esto es algo como lo que estábamos platicando, ¿verdad? Que es muy diferente el permiso del Señor y la aprobación de Dios. Claro. Son dos cosas muy diferentes que muchas veces Él ve en nuestro corazón que insistimos en las cosas, bueno, Él lo permite, sí, pero no aprueba muchas veces. Exacto. Sí, esa es la diferencia. La número 2, transformado a través de las pruebas. Entonces, si obedecemos, hay una bendición de parte del Señor. Hay un pacto. Hay algo que dice que siempre estará con nosotros. Si obedecemos la palabra, por eso le digo, en parte nosotros hemos obedecido la palabra del Señor y el Señor ha estado con nosotros siempre. Pero como a veces, mi amado hermano, nosotros trabajamos o caminamos con nuestra alma, no con nuestro espíritu, y hay otra cosa difícil en nosotros, que el Señor va tratando poco a poco. Entonces el Señor tiene que hacer esto también, nos tiene que ir transformando de esta manera, transformados a través de las pruebas, una llamada de atención. Entonces mire, pues como dice la palabra que nosotros, mi amado hermano, se nos dio un derecho, se nos dio una autoridad, una potestad de llegar a ser hijos de Dios. O sea que todavía no somos hijos, todavía tenemos que alcanzar esa medida. Entonces se nos dio esa autoridad, esa potestad, entonces el Señor también nos va a tratar como a hijos. Entonces mire cómo el Padre nos está hablando a nosotros. Y esto también nos muestra a nosotros como padres cómo tendríamos que ser con nuestros hijos. ¿Verdad? Una palabra que le estamos advirtiendo a nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, hay una llamada de atención, cuando nuestros hijos se portan mal, igual así es el Señor con nosotros, ¿verdad? Porque somos como hijos o somos llamados para llegar a ser hijos del Señor. Entonces, por ejemplo, en la número 2, esa es una llamada de atención. El Señor permite que pasemos por pruebas para que aprendamos a confiar en Él. Entonces son necesarias las pruebas en nosotros para que aprendamos a confiar en Él, ¿verdad? Entonces, para quitarnos cosas que no queremos soltar, para eso son las pruebas también. Porque a veces nos aferramos tanto a las cosas, mi amado hermano, que no las queremos soltar, y el Señor sabe que eso nos está lastimando. El Señor sabe que eso nos está apartando, nos está alejando de Él. Entonces el Señor va a permitir esas pruebas para que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Es una llamada de atención. Y para que aprendamos a madurar, para eso también nos van a servir las pruebas. Para que usted y yo maduremos, ¿verdad? Porque es necesario. Usted le dice a su hijo, no toques ahí porque se te va a caer eso encima. Y no, lo primero que hacen es que van a tocar eso. Entonces, ¿qué pasa ahí? Les cae encima, ¿va? ¿Y qué decimos? Te dije, ¿va? Igual pasa con nosotros, ¿va? El Señor nos dice, no vayan en pos de esas cosas porque les va a hacer mal, ¿va? Y solo nos sentimos como entre que ya estamos maduros supuestamente y lo hacemos, entonces ahí nos cae la corrección. Entonces eso, mi amado hermano, nos ayuda también a madurar a través de las pruebas,
porque a veces no queremos oír ni obedecer los mandatos del Señor. A veces, como le digo, nos están diciendo las cosas por las buenas y no oímos. Entonces el Señor nos tiene que llamar la atención. ¿Cómo lo va a hacer? A través de las pruebas. Muchas veces seremos llevados al desierto. Ahí como nos cuesta a veces, mi amado hermano, entender eso, los desiertos. Entonces muchas veces somos llevados al desierto por el acomodamiento de las bendiciones. Nos olvidamos de buscar del Señor. Ese es otro punto en el cual nosotros muchas veces como humanos, mi amado hermano, estamos en la abundancia y nos acomodamos tanto. Deja que a veces nos olvidamos de buscar del Señor. Otro día será, Señor, ahorita no puedo. Entonces el Señor va a permitir eso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Al ver el Señor que nos estamos apartando de Él, el Señor nos va a llamar la atención. Por ejemplo, mire lo que dice aquí, en este libro, en el libro de Oseas. Mire por qué el Señor permitió las cosas en Israel. Bueno, aquí le está hablando a Judá y dice, y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios. Ahí le está hablando a Judá, de que Judá, mi amado hermano, llegó un momento en el cual el Señor había bendecido tanto a esa tribu, en la cual llegó un momento en que ellos empezaron a apartarse de los caminos del Señor. Empezaron a irse en pos de otros dioses. Entonces el Señor les llama la atención y les dice, ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con sus zarcillos y joyas y se iba tras sus amantes. Mire, ya cuando estaba bendecida, ¿verdad? Y se olvidaba de mí, declara el Señor. Entonces mire lo que hizo mejor el Señor. Por tanto, dice, he aquí, ¿qué dice ahí? La seduciré, la llevaré al desierto y ahí le hablaré al corazón. Entonces, ¿dónde estamos más sensibles para que nos hablen, mi amado hermano? En el desierto, igual a las pruebas. Ahí es donde el Señor nos va a hablar y ahí muchas veces vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados a través de esa llamada de atención. Entonces muchas veces son necesarias esas llamadas de atención porque nosotros creemos que estamos en la voluntad del Señor. Y el Señor mira que nos estamos desviando. Entonces, como el Señor nos llamó para terminar la obra en nosotros, entonces Él la va a ir terminando, pero como Él quiere, no como nosotros queremos. Entonces, las pruebas sacan lo que hay en nuestro corazón. Cada vez que el cristiano está en una prueba, en un momento difícil, en un desierto, mi amado hermano, ahí va a sacar el cristiano lo que hay en su corazón, ya sea la obediencia por oír la palabra. Entonces, cuando viene la obediencia por oír la palabra, bueno, el Señor me dijo esto a través de su palabra, que el que resiste la prueba, ese va a alcanzar una corona. Que bienaventurado cuando nos encontramos bajo la prueba, que nosotros seremos probados como el oro. Entonces la palabra nos muestra eso. Entonces en el momento de la prueba, sacamos la palabra en nuestro corazón. Así como el Señor Jesús cuando fue tentado, fue probado en el desierto, probado por el Espíritu Santo y tentado por el enemigo. Cuando vino la tentación, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Escrito está, escrito está, escrito está. Él estaba preparado. Así mismo tendríamos que estar nosotros cuando somos llevados al desierto. Pero si sacamos el alma, ahí está el problema. Porque en el momento de la lucha, de la prueba, mi amado hermano, cuando sale el alma, ¿qué es lo que hace el alma? Quejarse. ¿Qué es lo que hace el alma? Está muy difícil este camino del Señor, mejor me aparto, me voy por un momento por allá y pasa este problema y me acerco otra vez. Ese es el alma. Ahí estamos siendo probados. Me la llevaré al desierto y ahí le hablaré al corazón. En las pruebas, mi amado hermano, en el desierto, el Señor siempre nos va a hablar al corazón. Ya depende de nosotros. Vea, por ejemplo, lo que decía la profecía hace un momento, que habían 3 voces. ¿Va? Entonces, ¿qué voz estamos oyendo? Vea. Entonces aquí, mi amado hermano, es necesario también esa llamada de atención. Una fue que nos habla el Señor por su palabra. Si obedecemos, Él siempre va a estar con nosotros. Va a establecer sus bendiciones. La otra va a ser, bueno, entonces no me estás haciendo caso a través de la palabra, entonces te voy a poner a prueba. Te voy a llamar la atención. La tercera, transformados por la disciplina, una corrección. Ahora mire, ya viene una corrección.
Por eso le digo, esto nos habla a nosotros también como padres, ¿va? Bueno, los que ya tienen niños, todavía tienen niños pequeños, ¿va? Que nos habla aquí como el Señor primero habla. De ahí nos llama la atención. Entonces no hace caso, ahora viene la corrección. Entonces ahí ya viene otra forma como el Señor también habla, ¿va? Mire esta otra manera. La disciplina viene cuando no queremos oír y tampoco entendemos a través de las pruebas. Entonces ahí ya el corazón ya se está poniendo un poquito más duro, ¿va? Entonces vinieron las pruebas, no entendimos, seguimos en lo que el Señor sabía que nos estaba separando. Ahora viene el Señor, entonces nos va a jalar un poquito más para que entendamos. Entonces viene la corrección. Entonces en la corrección, mi amado hermano, es un poquito más duro. Dice aquí en Job, mire, 5:17. Pero si considera la alegría de aquellos a quienes Dios, que dice ahí, corrige. Entonces mire, pues eso se tendría que convertir en nosotros alegría, mire, una corrección. Porque al hijo que Dios toma como, perdón, al que toma a Dios como hijo, ¿qué dice? Lo va a corregir. Va a haber una disciplina. Mire lo que dice ahí. Cuando peques, mire, ¿por qué vino la corrección? Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Mire, pues aunque Él hiere, aunque duela, va, mire, también venda las heridas. O sea que el Señor, mi amado hermano, sabe lo que está haciendo en nosotros. Nos va a doler un poquito, ¿va? Pero de ahí va a venir Él y nos va a vendar. Nos va a poner aceite. Mire, Él golpea, pero sus manos también sanan. Acuérdese, va, como también en el nivel de oveja, va. Si Jehová es nuestro pastor, mi amado hermano, el pastor lleva callado y lleva vara. O sea que nos habla con amor y también con autoridad. ¿Verdad? Entonces aquí está el equilibrio, ¿va? En nosotros. Un equilibrio que el Señor va teniendo en nuestras vidas. Que viene a ser, tipifica también el número 4. Mire. Ahora viene la transformación solo con la persona, con los tratos. Entonces el Señor nos va a corregir de una manera en el número 3. Ahora con el 4, entonces no entendemos con la corrección. Ahora viene un poco más fuerte. ¿Verdad? Entonces ya es un trato directo. Entonces ahí sí, mi amado hermano, cuando el Señor trata con nosotros, ahí sí pongamos oído, pongamos atención a lo que el Señor está haciendo. Los tratos, mi amado hermano, muchas veces hacen que el cristiano se doblegue delante del Señor, o si el cristiano no está bien ministrado en su corazón, hace que se aparte de los caminos del Señor. Pero los tratos ya es algo un poco más fuerte, digámoslo así, para un cristiano. Por ejemplo, cuando nos damos cuenta de los tratos, cuando viene un trato de parte del Señor, se puede entender como los azotes y ya son tratos personales. Por ejemplo, cuando nosotros miramos un trato del Señor, mi amado hermano, dice la palabra que el árbol que no da fruto, ¿qué dice? Es cortado. Pero no es cortado de raíz. O sea, solo es cortado porque no está dando fruto. Entonces hay varios cortes, ¿va? Uno de ellos sería que es cortado de la tierra. Cuando un cristiano, porque Él empezó la obra en nosotros, entonces cuando un cristiano se aparta de los caminos del Señor y se va en pos, digámoslo así, de los deseos de la carne, cuando Él estaba en el mundo, por ejemplo, le gustaba, por ejemplo, tomar, ¿va? Y entonces se aparta de los caminos del Señor y vuelve, otra vez dice que el estado de esta persona vuelve a ser peor, ¿verdad? Es peor. Entonces él empieza, mi amado hermano, a andar en los pecados, en los delitos, cosas que no le agrada al Señor, pero el Señor lo tomó a él, lo apartó, lo salvó. Entonces viene el Señor y va a tratar con él. Y hay muchos que son cortados para que sean tratados allá en el Seol, ¿va? Entonces, mi amado hermano, ahí nos damos cuenta que vienen tratos de corte también aquí que les quitan la vida. El Señor permite que se les quite la vida para que no sigan ensuciándose más. Ahí hay un peligro también, va. Cortes, mi amado hermano, que a veces, digámoslo así, aquel cristiano que está sirviéndole al Señor y es un deleite, pero él está en pecado, entonces viene el Señor y le quita ese gozo. Por eso David, cuando cometió el pecado, le decía al Señor: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación, porque se le había quitado el gozo, no tenía gozo en su corazón.
Y qué feo es estar así, va. Es triste. Porque uno mira, mi amado hermano, que todos se gozan y uno no. Entonces necesitamos que se nos devuelva el gozo, ¿va? Entonces los azotes, mi amado hermano, ya son tratos personales que el Señor hace. Por ejemplo, ¿va? Dice aquí en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, ¿qué dice ahí? Disciplina y ¿qué? Y azota a todo el que recibe por hijo. Usted ya lo recibió por hijo, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, también cuando no obedecemos de una o de otra manera, puede venir azote a nosotros. Dice, es para vuestra corrección. ¿Para qué son los azotes? Para nuestra corrección, que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque dice, ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Y sigue hablando ahí, va algo fuerte que dice ahí, porque el que no recibe disciplina viene a ser como un bastardo, o sea que no es hijo. Pero entonces si nos está cayendo, mi amado hermano, y el Señor nos está hablando a nuestro corazón, es porque somos hijos. El Señor quiere completar la obra en nosotros. Mire, los azotes que hieren limpian del mal. Entonces los azotes nos limpian del mal, ¿verdad? Y mire, y los golpes llegan a lo más profundo del cuerpo, o sea que duelen los golpes a veces, ¿va? Y el Señor los va a permitir para que entendamos, porque hay necedad en nosotros. Mire, los juicios están preparados para los escarnecedores, para los burladores, para los que no quieren arrepentirse. Para eso vienen los castigos para estos últimos tiempos. Pero mire lo que dice ahí, y los azotes para la espalda de los necios. Entonces el cristiano que está en su necedad, en sus deseos de la carne, entonces van a venir azotes también. Ahora entonces, por ejemplo, podemos analizar esto. Podemos ver al hijo pródigo azotado para entender la transformación. Él lo tenía todo y usted sabe la historia, pero el Señor tuvo que tratar en lo individual con el hijo pródigo hasta el punto, mi amado hermano, que cuando él entendió se levantó del lugar donde él estaba. Cuando finalmente entró en razón, pero tuvo que venir un azote fuerte a la vida del hijo pródigo, ¿verdad? Entonces acuérdese, al hijo que el Señor lo ha tomado, entonces va a venir también azote para él. Se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome del hambre. El Señor va a permitir que vengan azotes, escasez, enfermedades, dolores, para que volvamos a los caminos del Señor. Pero, mi amado hermano, que el Señor nos libre de este punto, a número 4. Que podamos nosotros entender a través de la palabra, a través de las pruebas, ¿verdad? Para que ahí nosotros, mi amado hermano, seamos transformados. Pero el hijo pródigo tuvo que aprender de esa manera. La corrección del pródigo lo hizo entrar en razón y entendió que junto a su padre lo tenía todo. Aquí lo tenemos todo, mi amado hermano. En la presencia del Señor dice que hay plenitud de gozo. O sea que en todo. Dice que lo que el Señor nos da, mi amado hermano, Él no añade tristeza. O sea, las riquezas, las bendiciones del Señor no van a añadir tristezas en nosotros, sino bendiciones. Nos conviene estar al lado del Señor, nos conviene estar en la casa del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el Señor vaya haciendo la obra en cada uno de nosotros. Ahora entonces, ya para ir bajándole a esto, por medio de los tratos pueden ser entregados al enemigo para que entren en razón. Ahí vienen los cortes, como le decía, ahí vienen ya correcciones, azotes ya más fuertes. Porque, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí en el libro o en la carta a los Corintios, que había, mi amado hermano, en la iglesia de los Corintios, había un hombre y una mujer, la madrastra y el hijo que se acostaban, y la iglesia lo sabía. Y ellos seguían gozando del pecado, supuestamente. Hasta que viene el Señor y habla a través del apóstol Pablo. Y mire lo que le dice, la corrección en la cual, mi amado hermano, este hombre fue metido.
Entonces dicen, deben expulsar a ese hombre. ¿Y qué dice ahí? Entregárselo a Satanás. Mire hasta dónde, mi amado hermano, qué tremendo eso va. Entregado a Satanás. Y acuérdese que aquel anda como león rugiente allá afuera, va. Dice que el pecado está a la puerta, o sea que nosotros nos salimos, mi amado hermano, del lugar donde el Señor nos tiene guardados. Ahí nos están esperando con todo. Entonces imagínense si a este lo entregaron a Satanás. Cuando lo vio Satanás, ¿qué dijo? Vea como cuando el león mira a su presa, ¿va? ¿Qué es lo que hace el león? Ay, Dios, mi hermano. Este se fue chuco, ¿va? Porque lo agarró Satanás, se lo entregaron a Satanás. Imagínense cómo lo agarró. Y mire, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. Entonces fue por una razón que lo entregaron a Satanás. Para que esa naturaleza pecaminosa fuera quitada en él. Porque volvía y volvía. O sea que ya lo había tomado como una ley. Ya estaba en su iniquidad. Ya los miraban todos los de la iglesia, ya lo sabían. Y ellos se alegraban porque el apóstol los cuadra y ustedes se alegran, ¿va? De eso. De lo que está pasando ahí en la iglesia de Corinto. El tal sea entregado a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. Mire, y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. La obra que el Señor empezó en nosotros la va a terminar. Entonces aquí nos da en esta versión nos da ese entendimiento, ¿va? Que son entregados a Satanás, pero el Señor los ha tomado por misericordia. Y en el capítulo, en el 2 de Corintios, en el capítulo 2 me parece, ya viene el apóstol Pablo y le dice a la iglesia de Corinto, bueno, ya a este que fue entregado a Satanás, ahora vayan a traerlo. Estaba tirado allá afuera. Ya vayan a traerlo y ya perdónenlo. Ya pagó su condena, digámoslo así, su trato. ¿Va? Ahora vayan a traerlo con lazos de amor y de misericordia. Porque ese es otro punto. Cuando algún cristiano se va de la iglesia, mi amado hermano, entonces, ¿qué es lo que ven allá afuera? Me pasó a mí, va. Cuando yo me aparté de los caminos del Señor, los que se decían ser mis hermanos, en la iglesia ya me miraban con desprecio, va. Ya no me hablaban, ya me volteaban, las hermanas me tiraban el pelo, va. No querían nada, ¿va? Entonces no llegaban a mí con lazos de amor, de misericordia. Entonces el Señor les ordena a ellos, va, ya perdónenlo, Él ya pagó lo que hizo, va. Entonces, mi amado hermano, pero este fue entregado. O sea que hubo un azote para este hombre. Entonces el Señor va a terminar la obra que empezó y de nosotros depende de qué manera queremos que Él termine. Mire, el Señor puede terminar la obra en el arrebatamiento, otra que podemos ser cortados y que el Señor nos libre, seamos cortados aquí en la tierra, a alguien, o sea cortado a alguien aquí de la tierra, y en la tribulación, ahí también se va a terminar la obra. O sea, tres formas, ¿va? Ahora entonces, por ejemplo, nosotros decidimos qué queremos escoger ahí. Entonces el Señor nos habla en lo personal de las cuatro maneras de cómo podemos ser transformados. O sea, ya vimos cómo el Señor en su poder hizo todo y puso un equilibrio en la tierra, hablándonos de cuatro maneras. Cómo el Señor también va a venir, mi amado hermano, y va a destruir la tierra y va a usar también entidades de cuatro maneras. Ahora nos habla a nosotros para que nosotros seamos transformados de cuatro maneras, en las cuales pudimos ver unos puntos así de paso, ¿va? Así como la palabra nos muestra cómo el Señor hizo la tierra y puso cuatro elementos de varias maneras, también nos muestra cómo va a ser destruida por medio de Él, o de cuatro diferentes maneras, Dios siempre hablando de muchas maneras. Entonces Dios nos habla de muchas maneras. Entonces eso ya depende de nosotros, conforme al entendimiento que vayamos teniendo en la palabra. Ahora también en esto, y aquí ya quiero empezar a ministrar. Entonces, como la palabra también dice que nosotros somos tierra, fuimos formados de la tierra, entonces somos comparados con la tierra. Entonces también la tierra, vimos nosotros que en la tierra están las cuatro estaciones, ¿va? Está, por ejemplo, la primavera, está, o ayúdeme usted cómo va el orden, otoño,
invierno, primavera y verano. Esas 4 también están manifestadas en nosotros, que fueron las 4 formas como el Señor nos va a transformar. Somos tierra, ¿verdad? Entonces mire pues, entonces son necesarias esas 4 estaciones dentro de nosotros para que haya un equilibrio. Entonces se puede entender que también en nosotros son necesarias las 4 formas para alcanzar un equilibrio, para alcanzar una estatura en nosotros. En esas 4 estaciones manifestadas el Señor nos va a hablar. Por ejemplo, ¿verdad? Dice en Eclesiastés 3:11, me gustó este verso. Mire lo que dice. Dios hizo, dice, mire, Dios hizo todo hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Entonces hay un sentido en nosotros que es el sentido del tiempo. Pero Dios todo lo hizo hermoso. Cuando usted mira la creación de muchas maneras, usted se da cuenta que hay un creador y ese creador nos llamó, ese creador nos perdonó. Ahora entonces aquí dice, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha realizado de principio a fin, entonces nosotros, mi amado hermano, como le repetía, nos quedamos finitos para entender la grandeza del Señor. Pero el Señor marcó y hizo todo hermoso y marcó tiempos en nosotros. Entonces cada tiempo que nosotros vivamos, 4 estaciones que se manifiestan en nuestra vida, entonces esos tiempos nos están enseñando algo de cómo el Señor nos va transformando. Entonces, por ejemplo, mire esta otra versión. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Entonces, eso nos da la capacidad a nosotros de entender, mi amado hermano, que en un pasado éramos enemigos de Dios, que en un presente el Señor nos está formando y en un futuro vamos a vivir eternamente con Él. Eso nos da a entender eso, porque, mi amado hermano, el Señor ha tenido el cuidado de nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, dice, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Nuestra mente se queda corta, ¿verdad? Pero lo poco que entendamos, mi amado hermano, seamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las 4 estaciones representadas en el cristiano. Entonces, cada una de ellas representa algo de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces debemos de entender, mi amado hermano, que cada estación que nosotros estemos viviendo en nuestra vida, que son figuras, ¿verdad? Entonces esas estaciones tendrían que ser una forma en la cual el Señor nos está transformando, nos está cambiando y está haciendo algo en nosotros, porque necesitamos un equilibrio, ¿verdad? Que son de 4 maneras. Por ejemplo, cuando nosotros miramos esto, ¿va? Hay un tiempo en donde vienen las épocas en las que parecemos un témpano frío en nuestros sentimientos y relaciones con Dios y a los que nos rodean. Entonces, como le decía, nosotros aquí en este lugar donde estamos podemos entender eso, que cuando estamos en el momento, mi amado hermano, de donde cae nieve, nos damos cuenta que todo está frío, ¿va? Y no queremos salir de nuestro confort. Ahora, cuando lo aplicamos, mi amado hermano, en nuestra vida espiritual, muchas veces cuando estamos en el tiempo de invierno, hay un tiempo gélido en nosotros. Hay un tiempo donde nosotros, mi amado hermano, nos encerramos en nuestra burbuja y a veces no queremos buscar del Señor. No queremos ni que algún hermano nos llame, ni que un hermano nos hable, porque todo, de cierta manera, mi amado hermano, nos parece que no nos aman, ¿va? O pareciera que el Señor se ha olvidado de nosotros. Ahí son tiempos de invierno. Son tiempos donde nosotros tenemos que entender, mi amado hermano, que ahí también somos frágiles y que el enemigo puede tomar ventaja de eso. En los tiempos de invierno, mi amado hermano, es cuando nosotros creemos que Dios se ha olvidado de nosotros y todo lo que pasa a nuestro alrededor, mi amado hermano, es, ¿verdad? Porque nosotros creemos de que no nos lo merecemos, pero es un tiempo en el cual el Señor quiere hacer algo maravilloso en nosotros.
Vea, el tiempo de invierno tiene lo bueno y tiene lo malo. En tiempo de invierno también, cuando lo aplicamos a la palabra, dice que la palabra es como la lluvia. Tiempo de invierno nos ayuda a que nuestra tierra sea refrescada. Pero también la lluvia, mi amado hermano, en tiempos difíciles sentimos que nos ahogamos, ¿va? Entonces, cuando nosotros entendemos, mi amado hermano, que hay un tiempo de invierno en nosotros, hay un peligro, porque podemos sentirnos nosotros que nadie nos quiere, ¿va? Que ni el mismo Señor tiene misericordia o tiene bondad de nosotros. Ahí hay un peligro, porque nos vamos a encerrar en nuestra frialdad, y ahí hay un peligro en eso. Entonces tendríamos que avanzar, mi amado hermano, en este tiempo, ¿va? Que estemos pasando, y creer en nuestro corazón, porque la palabra se nos ha dado en nuestro corazón, la tenemos escrita, la ley del Señor está escrita en nuestro corazón. Y en un tiempo de frialdad tendría que venir la palabra a darnos ese consuelo, ese refugio. Como cuando estamos metidos en nuestras casas en los tiempos de frío, que ahí hay calor, ahí hay paz, ahí hay gozo. Pero si nos salimos de eso, nos salimos a la calle, mi amado hermano, ahí se siente lo frío, ¿va? Entonces no nos salgamos de la presencia del Señor en tiempos de invierno, ¿va? Hay otro tiempo, por ejemplo ¿va? Hay un tiempo donde somos preparados. Es un tiempo donde podemos ser arados, y ahí podemos ser una tierra fértil donde se siembra la semilla. Entonces, cuando termina el tiempo, digámoslo así, del invierno, ¿qué es lo que viene? La primavera. Entonces, por ejemplo, otra vez aquí lo podemos nosotros asemejar correcta o perfectamente, ¿va? ¿Qué es lo que pasa cuando ya empieza a menguar el frío? Cuando la tierra empieza a soltarse, ¿va? Cuando se empieza a deshielar la tierra, ¿qué es lo que hacen los agricultores? Empiezan a preparar la tierra. Entonces, en tiempo de primavera, en nosotros como cristianos, mi amado hermano, el Señor empieza a prepararnos, empieza a preparar nuestra tierra, pero también ahí tiene sus consecuencias la preparación, porque a veces la preparación no nos gusta, ¿va? Porque a veces en la preparación hay que arrancar cosas, raíces, que a veces, mi amado hermano, nosotros no queremos soltar. Entonces, así como en la tierra, ¿va? Que podemos ver de que pasa el arado. Cuando pasa el arado va abriendo surcos. Entonces, cuando va abriendo surcos va arrancando piedras, va arrancando raíces. Entonces, en el tiempo de primavera, mi amado hermano, es un tiempo de preparación para nosotros, ¿verdad? Entonces ya depende de nosotros si nosotros recibimos una semilla, porque hay dos tipos de semillas. Está la buena semilla y está la semilla del enemigo también. Entonces, en un tiempo de arado, en un tiempo de preparación, tenemos que tener el entendimiento de qué semilla es la que se va a sembrar en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ahí también hay un tiempo en el cual el Señor nos habla, ¿va? A qué semilla le queremos dar lugar. Hay otras veces que sentimos lo fuerte del calor, que eso es semejante a las pruebas, el afán que hay muchas veces en nosotros como cristianos. Cuando hablamos de afán es cuando alguien está bajo el sol, no está en la cobertura de Dios, sino que está bajo el sol, que tipifica el verano, ¿va? Pero si nosotros tenemos al Señor como nuestra cobertura, Él va a ser nuestra sombra en tiempos difíciles. Aunque estemos pasando el desierto, aunque estemos pasando momentos en los cuales creemos de que el Señor no está con nosotros, pero va a ser como el pueblo de Israel, que en medio del desierto siempre había una nube que nos protegía o que protegía a ese pueblo. Hay otras veces que sentimos lo fuerte del calor, que sentimos que ya no aguantamos y nos secamos por lo fuerte de las pruebas. Pero ahí viene un tiempo muy hermoso, que es el tiempo que hemos entrado. Ahorita, por ejemplo, hemos entrado, mi amado hermano, en el otoño. Y ahí es donde hay muchas veces hay fruto en nosotros como cristianos. Usted mira ahorita que los agricultores están levantando las siembras, están levantando el fruto, están levantando, digámoslo así, aquí, bueno, las milpas, ¿va? Hay fruto, hay alegría en ellos. Esa época en nosotros, mi amado hermano, es de aprovecharla también y de darle gracias al Señor, porque hay tiempos hermosos también en el Señor, ¿verdad? Esos tiempos, por ejemplo, hay momentos en los que el cristiano está en sus tiempos de amores, ¿verdad? Como habla el libro de Cantares, ¿verdad? Que es el tiempo de la tórtola, que es cuando salen las palomitas, ¿verdad? Después del verano salen, por ejemplo, ahorita que todo
empieza a desahogarse, todo se mira muy hermoso. O sea, hay un tiempo de paz, de alegría y de gozo, ¿va? En este tiempo que hemos entrado, después de un calor, ¿va? Después de salir del verano, los hermanos que vienen de Los Ángeles se dan cuenta de eso, ¿va? Que ya cuando llegan estos tiempos, por ejemplo allá, ¿va? Que empieza el aire a fluir, que todo se cae, ¿va? Es un tiempo hermoso. Entonces, esos son tiempos de bendición para nosotros y también hay que saberlos aprovechar, porque son tiempos donde el Señor nos va a bendecir, nos va a dar, nos va a proveer, y también ahí tenemos que guardar para los tiempos difíciles que se acercan, ¿verdad? Porque mire, hay momentos en los que el cristiano está en sus tiempos de amores y está bendecido y parece que todo florece, todo va bien. ¿Verdad? Ahí sí que como dice el Salmo 23, y las bendiciones me perseguirán, su misericordia me va a perseguir, su bondad me va a perseguir. O sea que todo lo que hacemos nos sale bien porque estamos en tiempos de amores, en tiempos de bendición, tiempos de fruto delante del Señor. Pero esas 4 estaciones se manifiestan en nuestras vidas. Vean, entonces son 4 manifestaciones en las cuales nosotros pasamos. Yo no sé en cuál usted está pasando en este momento, pero si usted está pasando alguna de esas, mi amado hermano, el Señor tiene el control de su vida. El Señor sabe qué es lo que está haciendo en sus vidas, porque es una transformación que el Señor está haciendo en nosotros. Según la estación en la que nos encontremos, aprovechemos cada temporada de la vida para entender que Dios está trabajando en nosotros y para aprender de las experiencias. Cada estación nos deja una experiencia. Las tormentas pueden durar varios días. ¿Verdad? Tal vez usted está pasando ahorita un momento de tormenta. Tal vez ahorita usted siente que las aguas, mi amado hermano, lo ahogan. Pero el Señor da una promesa, que aunque pasemos por las aguas no nos ahogaremos. Aunque pasemos por los ríos, mi amado hermano, el Señor siempre va a estar con nosotros. Dice que el hombre sabio, mi amado hermano, que edifica su casa sobre la roca, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las lluvias, cuando vienen las tempestades, no va a caer. Entonces, en los tiempos de invierno, en nosotros, mi amado hermano, si somos sabios, no vamos a apartarnos de los caminos del Señor. Pronto va a salir el sol de justicia. Y ese sol de justicia nos va a alumbrar y nos va a traer protección. Nos va a traer bendición. ¿Verdad? Va a salir el sol, mi amado hermano. Aunque hoy vivamos en el calor, en las pruebas, tal vez está pasando un momento de prueba en la cual usted siente que ya no sale de esta, mi amado hermano. No para siempre se trilla el trigo. Toda prueba tiene un final. Solo que el Señor está permitiendo eso para que nosotros podamos entender muchas cosas, ¿verdad? Pero va a venir el tiempo de dar fruto. Viene un tiempo de dar fruto, hermano. Todos nosotros vamos a dar fruto. Ahora, como le repetí, eso ya depende de nosotros, ¿va? ¿Qué tanto queremos alargar las estaciones? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, el pueblo de Israel, por su desobediencia, alargó la estación del verano en el desierto 40 años. Él los alargó. Queremos alargar el tiempo de fruto en nosotros, mi amado hermano. Dice que no nos cansemos de sembrar porque a su tiempo vamos a cosechar. Si sabemos mantenernos, mi amado hermano, en los tiempos de fruto, entonces el Señor va a prolongar esa bendición en nosotros. Y sepamos que así como hay un tiempo de sembrar, entonces, mi amado hermano, en la siembra a veces nos cuesta. En la siembra nos cuesta a veces porque tenemos que dar lo que no tenemos. A veces tenemos que sembrar, mi amado hermano, y lo que se siembra se olvida porque eso tiene que morir. Vea, a veces nosotros sembramos tiempo en el Señor. Sembramos, mi amado hermano, muchas veces lo material, va. Pero dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo vamos a cosechar eso, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, yo no sé qué momento usted está pasando, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros aprendamos que el Señor quiere tener un equilibrio en nosotros,
que el Señor quiere hacer algo maravilloso en nosotros a través de sus 4 formas en las cuales el Señor nos va preparando, porque Él va a terminar la obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y según, mi amado hermano, como usted crea que está delante del Señor así, acerquémonos en esta hora delante del Señor. Acerquémonos delante del Padre en esta hora y aprendamos a darle gracias. Aprendamos a darle gloria al Señor, porque, mi amado hermano, hasta el día de hoy el Señor ha mostrado su poder, su misericordia en cada uno de los que estamos aquí. Que cada uno de nosotros, mi amado hermano, nos acerquemos, porque aquel Dios creador, aquel que hizo el universo, aquel que puso su mirada aquí en la tierra y que puso su mirada en usted, mi amado hermano, es de darle gracias al Señor, porque todo lo hizo el Señor para que nosotros gozáramos de sus bendiciones. También el Señor nos advierte que si Él nos puso en esta tierra, mi amado hermano, somos peregrinos de esta tierra, estamos de paso. Y así como hubo un principio donde el Señor creó todo en esta tierra, así también viene un tiempo de destrucción. Dice la palabra, mi amado hermano, que la tierra va a arder, los cielos van a ser enrollados como pergamino y la tierra va a arder por 1000 años. O sea, va a haber una destrucción. Para que vengan cielos y tierra nueva, se necesita, mi amado hermano, que todo donde estamos parados sea destruido. También hay una palabra, mi amado hermano, que nos dice que un día regresaremos a la casa del Padre. Pero depende de nosotros también si queremos ser transformados conforme a la voluntad del Señor. Y el Señor no tiene despropósitos en nosotros. Él sabe lo que está haciendo en cada uno, porque ciertamente esa obra Él la va a terminar, Él la va a completar en cada uno. A lo mejor usted se siente en estos momentos que está pasando un momento difícil, porque siente que el calor del sol, las pruebas, lo están debilitando. Usted siente desmayar. Pero este es el momento en el cual usted puede venir delante del Señor y decirle: Señor, sé tú mi sombra. Cúbreme, Señor, para poder pasar este desierto, esta prueba, este verano, Señor, bajo tu sombra, bajo tu cobertura, Señor. Tal vez, mi hermano, usted está pasando un invierno donde siente de que se va a ahogar, donde siente, mi amado hermano, que su vida se está hundiendo, su hogar, su familia, su forma de vida se está hundiendo. Clame al Señor y dígale: Señor, sálvame, así como lo hicieron los discípulos cuando estaban en la barca y empezaron a ver tormentas, empezaron a ver cómo la lluvia de cierta manera los estaba hundiendo, pero ellos clamaron y pidieron ayuda al Señor Jesús. En medio del invierno que estemos pasando, mi amado hermano, no le demos lugar a la frialdad. No permita que su corazón se enfríe, sino al contrario, pídale al Espíritu Santo que lo caliente, que encienda el fuego, esa llama del Espíritu Santo en su corazón, para que pueda pasar el invierno también cubierto por el Señor. Si está pasando un momento en la cual, mi amado hermano, está siendo preparado, está siendo arado, empiece, mi amado hermano, a decirle: Señor, dame esas fuerzas
En los momentos de que tú estés arando, Señor, de que estés arrancando, desarraigando toda hierba que no te agrada, Señor, toda raíz de amargura, toda raíz de rencor, de resentimiento, Señor, arráncalo. Quiero ser una tierra fértil para cuando venga tu semilla, Señor, que yo pueda dar fruto, que pueda dar ese fruto a su tiempo, Señor, para que mi hoja no caiga. Señor, quiero ser preparado en el momento, en el tiempo de primavera. Y Señor, si estoy pasando un momento donde hay gozo, hay paz, hay prosperidad, Señor, también enséñame a permanecer ahí, Señor. Porque toda cosecha, Señor, se termina. Y yo quiero terminar, Señor, mi cosecha con grano, Señor, para seguir sembrando en tu reino, Señor. Padre, si alguno de nosotros, Señor, está pasando esos momentos de bendición, de prosperidad, danos sabiduría también, Señor, para no apartarnos y permanecer en tus caminos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, que tú ministres sus corazones de acuerdo, Señor, a la necesidad o a la bendición que estén pasando, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor amado, porque, Señor, ciertamente, Padre, tú hablas, Señor amado, antes de tiempo y fuera de tiempo. Ministro los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y que cada uno de ellos salgan, Señor, con esa porción en la cual tú les hablaste, Señor. Gracias, Señor Jesús. Reciba, mi amado hermano, esa administración del Espíritu Santo. Dios, el cielo, obra de tus manos. Reciba esa administración. Y aprendamos a darle gracias al Señor. Gracias, Jesús. Digo que es el hombre para que Sí, te Señor. acuerdes. Y el Hijo del hombre para que lo visites. Cuando veo, Dios, el cielo, obra de tus manos. La luna y las estrellas que tú formaste. Gracias, Jesús. Digo que es el hombre para Gracias, que Padre te Santo. acuerdes. Y el Hijo del hombre para que lo visites. Gracias por tu Me misericordia, hiciste un Señor. poco menor que los Gracias, ángeles. Coronaste Rey de gloria y majestad. Gracias, Pusiste de tu amor, Señor, cómo alabar tu fidelidad. Gracias, Señor. Hiciste un poco menor que los ángeles. Señor. Coronaste Rey de gloria y majestad. Pusiste de tu amor, Señor, cómo alabar tu fidelidad. Gracias, Cómo alabar tu fidelidad. Sí, Señor. Te alabamos. Te bendecimos, Señor, en esta hora, Padre. Te damos gracias, Señor, porque mostraste misericordia, Señor. Y nos vas transformando, Señor Jesús. Padre, sigue haciendo tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Sigue haciendo en nosotros, Señor amado, tu perfecta voluntad, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. Y yo bendigo a tu pueblo, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos por nombre.
Y te pido fortaleza, Señor. Te pido sabiduría, gozo, alegría, Señor, en medio de cualquier situación, Señor, que ellos estén pasando. Señor, que seas tú obrando en ellos, Padre. Bendícelos, Señor, en esta nueva semana que hemos iniciado, Padre. Y permite que todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Llévanos con tu paz, llévanos con la alegría de corazón, Señor amado, y permite, Señor Jesús, que cada vez que nosotros, Señor amado, alcemos nuestra mirada, Señor, digamos que tú eres grande y poderoso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Padre eterno. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor.